Imanalias y punchas y tutas y chichi, que el gran arquitecto del universo acompaña en otros pasos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Sin Mascarillas a través de Tiempo Real y por supuesto también a través de Ecuador Inmediato. Y les debo comentar que ya nos están sintonizando desde Riobamba al día. Así es que muchísimas gracias en este martes 10 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más. Mi querido Jonathan Carrera, muy buenas noches. Walker, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Listos para la información de lo sucedido, de lo acaecido en el día? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha presentado no solamente en la ciudad capital, sino en todas las provincias y las capitales provinciales del país entero? Bastante información para el día de hoy, ¿eh? Efectivamente, y también sucesos que tienen que ver muchísimo con la delincuencia que se está apoderando poco a poco de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a ver eso más adelante. Mientras tanto, vamos a nuestros titulares. Bueno, y les debo comentar que la Procuraduría General del Estado embargó, señoras y señores, un consultorio y un parqueadero ubicado en el edificio Médica 2 en Guayaquil, esto dentro del proceso de recuperación de activos en el caso de María Sol Larrea. ¿Quién fue María Sol Larrea? Para quienes no sepan o no lo recuerden, ella fue directora del HCAM. Además, luego fue viceministra de la producción con el señor González, Ramiro González, quien sigue prófugo de la justicia. Jonathan. Tiene que venir a responder al país. La última vez que se supo de él estaba en Perú. Supuestamente sigue ahí a la espera de una decisión para una posible expulsión o extradición. Sin embargo, no se ha logrado absolutamente nada judicialmente hablando como para que retorne al país a responder por los cargos de organización ilícita del concurso para delinquir. Hay un concurso real de infracciones también ahí. Ya María Sol Larrea fue sentenciada y empiezan ahora las etapas de ejecución de la sentencia para tratar de recuperar en algo el resarcimiento al Estado que se dice por el delito de haber utilizado los fondos públicos, peculado, una de las causas por las cuales María Sol Larrea fue enjuiciada junto con otras personas. Efectivamente, y también les debo comentar que Jorge Raymond M. ha sido detenido por presunta estafa masiva. Se habría hecho pasar por funcionario de la Presidencia de la República para ofertar cargos públicos a cambio de dinero. ¿Recuerdas que la anterior semana también ya hubo otra señora detenida? Una mujer, ¿no? Bueno, luego sacaron algunos vídeos que eran 3 personas, pero era una mujer a la que le detuvieron. Ella, en cambio, se hacía pasar como secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Pero ahí va de doble vía. O sea, yo entiendo, no soy jurista, pero entiendo. O sea, tanto el que oferta como el que paga. Ojo. Sí, debería ser así. Tiene tanta culpa el que amarra la pata de la vaca como el que mata la vaca, supuestamente, es el dicho popular, pero por lo regular se dice que la víctima de este tipo de delitos suele hacerlo por presión social, psicológica, miedo, etcétera, etcétera, y por eso ellos no son imputables en este sentido, ¿no? Porque una cosa es cohechar y otra cosa es ser cohechado. Ahora esta persona se dice que incluso llegó a sorprender a distinguidos asambleístas alternos para tratar de sorprenderles diciendo que les podía conseguir cargos para los familiares, cosas así. O sea, bastante interesante la figura de este estafador. Me acuerdo del último estafador que se capturó hace muchos años, que pretendía ser alto funcionario público, era uno que se hacía pasar por hijo de Sixto Durán Ballén. Entonces decía que era de un matrimonio de por ahí nomás, entonces les convencía a la gente. Y el don de convencimiento, el verbo que tienen, les ayuda para engañar a las personas, y en este caso engañar a personas que tienen un nivel de preparación cultural lo suficientemente alto como para no ser víctimas de delitos. Uno se podría pensar que no van a caer, pero sin embargo, miren ustedes, caen nomás. Ahí está. Varias denuncias son las que hay en contra de este ciudadano. Bueno, y continuamos. Richard Carapaz, señoras y señores, pide a los ecuatorianos y medios de comunicación no acudir el día de hoy al aeropuerto de Tababela tras la llegada de España. Él dice para evitar contagios y ha mencionado además que va a ofrecer una rueda de prensa para todo el país. Por favor, respetemos. Él dice que no vayamos los medios, de gran aglomeración, ya nos va a dar una rueda de prensa, peor los domingos. Ya lo hemos visto por televisión, esperemos un ratito más, vamos a tener la oportunidad de tenerlo muy cerca,
claro, estamos todos alegres, porque una Sí, es alegría bonito, sí es bonito. en medio de tanta tristeza, definitivamente nos ha llenado y nos ha conmovido, además. Y mire, el tema familiar que él tiene. A mí de este caballo lo que me llama la atención, y por si acaso, yo también soy de por allá, por lo tanto, sí estoy en la garantía de Con, decir también caballito, pero con toda la, ¿cómo se llama? La infundia del caso, puedo llamar por caballo supuesto, porque yo también soy caballo. Muy bien, yo dale. también soy de por allá. Y él decía que ya lo que extrañaba era el cuisito, así es que ya le van a estar esperando con cuisito allá en la Tierra Grande, por supuesto, el cuyito. ¿A usted le gusta el cuy? No faltará el medio de comunicación que trate de llevarse la exclusiva de la Ah, llegada diciendo como no va a ir nadie, entonces voy yo y soy yo, solo yo tengo la llegada y con ese pretexto va a ir otro y va a ir otro y va a ir otro. Respétenle. Si el hombre dice por así favor es, no vayan, tengan la gentileza, creo que se merece esa deferencia un atleta de esta naturaleza que no, ha dado alegrías a la patria, ¿no? Y es su esfuerzo propio no permitió que nadie se le suba a la bicicleta y así eso es. también es bueno, porque más de uno, personajes políticos, personajes también de otras disciplinas, trataron de subirse a la bicicleta y él, como todo un caballero, les bajó de la manera Y una más marca olímpica también, posible, ¿no? Sí, y una marca, sabemos, una marca. sabemos, ¿Mm? sabemos. Entonces, Pero por eso bueno. les digo, no, no les quiero dar publicidad gratuita tampoco. Bueno, y ya casi para finalizar, las cuentas de redes sociales del Ministerio de Gobierno colocan a Fernando Alvarado en el programa Los Más Buscados, esto por presunto delito de peculado. Aquí yo sí tengo una observación, Jonathan. Él no es que ya ha sido sentenciado, ojo, y sobre el tema viene luego Ronnie Aliaga de Grave Revolución eso. Ciudadana, porque ellos han emitido un comunicado donde dice esto es parte de una persecución sistemática. Vamos a ver también qué es lo que nos dice a continuación el doctor Augusto Tandazo, pero que yo sepa, o sea, ya cuando tiene sentencia ejecutoriada, además yo entiendo que fue absuelto en el caso SECOM hace pocos En un caso días, fue absuelto, claro, pero esos pero casos siguen apelados por la fiscalía, entonces todavía falta que se ejecute la sentencia para determinar si es que el hombre es o no es declarado totalmente inocente. Eso ya falta en las etapas apelatorias de lo que más o menos claro, se tiene algo pero de conocimiento. te pueden ubicar como el más buscado, mi pregunta, o La eso es un bullying. pregunta, puede ser que sí, porque en la realidad, si es que está apelado y tiene una sentencia favorable de primera instancia, podría calificarse como mala fe. Al menos yo lo veo así. Es bastante mala fe tratar de ponerle ahí cuando el hombre ya tiene una sentencia de primera instancia que es absolutoria, entonces es innecesario totalmente el ponerle como una persona que está siendo dentro de los más buscados, porque son más en derecho, sin mal no me equivoco, los apremios reales o la inocencia se da en el momento en que se otorga ya la sentencia de primera instancia que es favorable. Entonces, inmediatamente se ordena la libertad de las personas para que se sigan defendiendo en las etapas apelatorias en Así libertad. es. Pero bueno, y el alcalde de Quito no descarta la elevación de pasajes. Ojo con lo que dice. Se Tal sube. como está el transporte actual, no habrá incrementos. Si hay mejoras de los servicios, habrá que revisar y será el Consejo quien tome la decisión. O sea, no dice ni sí ni no. Lo que sí sabemos es que ya existe el proyecto para primer debate dentro del Consejo. Ya le mandaron a hacer algunos cambios y cualquier momento, señoras y señores, nos sorprenden que está elevado el pasaje. Ojo que Me, deben elevarlo incluso, esto es porque ya ingresa el metro y el metro no puede arrancar con los costos actuales, solo digo. Ahora, mejorar las unidades no es poner un basurero, por si acaso, porque muchas personas van a creer que es darle una manito de gato, pegarle una lavada a los asientos de cuero o pegarle una pintada a la carrocería. Eso no es arreglar el sistema de buses de transporte público del país. Sabemos y es bien conocido que es la actitud también de los señores conductores al recibir los pasajeros, al tratarles mal y en estos momentos de pandemia no pueden ir amontonados, aunque había las quejas de que no solamente ellos van amontonados, sino también los otros sistemas, los subsistemas del trolebús, Metroquita también van amontonados. Entonces, mejorar, Los del municipio. ¿cómo mejorar eso? Ahí viene la bronca, ahí viene el problema. Efectivamente. Y bueno, con esto, Jonathan volverá en los siguientes minutos cuando nos encontremos en la Crónica Roca. Tenemos bastante información al respecto y vamos con nuestro primer invitado. Bueno, y quiero saludar cordialmente al doctor Augusto Tandazo, quien ya se encuentra con nosotros en la sala de espera. Por favor, si me apoyan desde producción. Doctor Tandazo, bienvenido, muy buenas
ya noches en este momento. Bienvenido a Tiempo Real. ¿Cómo está usted? Vas aquí mirando el paisaje porque hay mucho que comentar sobre lo que pasa en el mundo y en el país. Les he escuchado esa introducción de noticias y bueno, es parte de lo que vivimos. Una sola cosita quisiera decirles. Dice, ¿cómo es que la gente se deja tomar del pelo? Decía Jonathan. Ajá. Y se dejan embaucar cuando les ofrecen vender cargos y ese tipo de cosas. Es que tienen que creer porque eso es una práctica en el Ecuador. Si fuera una cosa inusual, entonces nadie cae. Es como así esto. Pero si es una práctica de la venta de cargos, es parte de la cultura en el Ecuador. Entonces, si le venden un cargo y no va a dudar, están vendiendo un cargo. Y pon por delante, además. Tú estás obligado a recaudar, a ver cómo te haces para poder justificar en cuánto compraste el cargo. Claro. Ese es el pan de cada día del Ecuador y desde hace mucho tiempo. Tiene varios tipos de explicaciones. El contrato colectivo, ¿sí se acuerdan del contrato colectivo en la Por década de los... supuesto. Y que era de una manera sinvergüenza, o sea, Se contrato, negociaba todo, oye. o sea, tienen que darnos tanto de dinero para los prefecturas y las alcaldías que nosotros tenemos control, y si no, vamos con fiscalización, vamos a boicotear todas las leyes y etc. cosas. Contrato colectivo le pusieron ese nombre a los socialcristianos. Entonces, es el Ecuador donde la marca que impera es la corrupción. La excepción es que no haya corrupción. Y otra cuestión que es importante en todo lo que dijeron. En este país no se cumple con las normas y los principios del derecho. Principio básico del derecho que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Principio de presunción de inocencia. Mientras no exista sentencia ejecutoria de firme, la persona es inocente y no necesita probar su inocencia, sino que el que tiene la carga de la prueba tiene Es la que fiscalía. probar la culpabilidad. Aquí es exactamente al revés. Voy a poner un ejemplo sencillo. Ley de extinción del dominio. No sean mamarrachos. Primero tiene que haber sentencia en firme ejecutorianda probando la culpabilidad de la persona. Y después procedan con lo que quieran. Pero aquí lo que quieren es primero ir a los bienes. Y después siguen debatiendo sobre la tal libertad de la persona, que si ha sido culpable o no ha sido culpable. ¿Qué pasó? Y todo el mundo callando respecto de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, doctor, en el caso que yo igual estaba comentando con Jonathan, el colocarle, bueno, íbamos a ir por el tema internacional primero y llegar al tema ecuatoriano, pero nos vamos a adelantar. Por ejemplo, en el caso de Fernando Alvarado, haberlo ubicado y haberlo colocado como los más buscados, ¿es pertinente, es legal o no, doctor? A ver, en primer lugar, ¿quién publica esto de la lista de los más El buscados? Ministerio de Gobierno lo ¿Y qué, publicó el día de... ¿Y qué tiene que ver el Ministerio de Gobierno con esto? Es que hay un cruce de roles desde hace bastante Claro. tiempo entre los roles de la justicia, de la fiscalía, de los agentes policiales encargados de la detención de las personas y el rol del Ministerio de Gobierno. Es un rol de la política interna. En esto nos metió José Serrano hace bastante tiempo. Salía a dar ruedas de prensa, fulano es culpable, hicimos este operativo. Si tú no tienes ninguna competencia en esta materia, es una materia de la Fiscalía General, investigación preprocesal y procesal penal. Y, o sea, aquí hay un rol. Por ejemplo, se creó un Ministerio de Justicia. Entonces viene la pregunta, ¿y para qué se creó un Ministerio de Justicia? O sea, ¿para qué? Si hay la función jurisdiccional, existe la función, pues, ¿cómo puede una función diferente tener un ministro de Justicia? ¿Cuál es su rol? O sea, es un país dado al diablo. No está estructurado claramente las funciones de cada quien. Claro, entonces se mezclan, se meten en lo que no son competencias de ellos. Es un caos. Este país es como prácticamente apagar la luz, cerrar la puerta y volverlo a armar. Porque hay un consejo para determinar quiénes son los más buscados. Una persona cuando solicita, por ejemplo, le violaron a la hija, es un violador en serie o algo, para que esta persona esté dentro del plan de más buscados de Pichincha, tiene que estar un delegado de la Fiscalía, un delegado del Ministerio del Interior, un delegado de la Policía Judicial, un delegado de la Comandancia General de la Policía, y entre todos ellos determinan quiénes van y quiénes no van a la lista de los más buscados. Eso en Pichincha. A nivel nacional ya hablamos de otro organismo superior, pero entonces sí existiría en su criterio, doctor, una presunta innecesaria puesta del señor ahí, o
Vea, si en el Ecuador existiera derecho y justicia, Fernando Alvarado les mete un juicio y los Claro. hace torcer a ellos. Entonces, porque eso no se puede hacer. Pero además hay un tema donde muchos se equivocan en el Ecuador. Y se equivocan Raimundo y todo el mundo. A ver, esto es importante, esto es casi, con todo respeto, yo soy una persona respetuosa, con todo respeto es una especie de clase para la ciudadanía. O sea, tienen que entender esto es como en el fútbol. En la mitad está el árbitro. El árbitro no está ni con la Liga Deportiva Universitaria ni con el Nacional, para poner un ejemplo. Pueden ser otros los equipos del ejemplo. El árbitro está en el centro. ¿Quiénes están en el otro lado? Los acusadores, en el otro lado los acusados. Claro. Entre los acusadores está la fiscalía. La fiscalía es un sujeto procesal, nada más, no más de eso. Es un sujeto procesal que es como que esté en un lado un jugador del Nacional y dice al árbitro, oye, pítame el penal. De pronto le sacó tarjeta amarilla y si me sigue insistiendo le tiro la roja. Y le digo, yo soy el que mando aquí, yo soy el juez. El único que puede decidir quiénes son los más buscados son los jueces. Jueces. El fiscal tiene pretensiones punitivas, es parte de los sujetos procesales, es parte del un lado, y esto en el Ecuador no lo entienden, ya años no lo entienden. Tanto que, por ejemplo, en la reforma que se hizo a la Constitución, el presidente Correa metió una barbaridad jurídica, que fue que se elija al Consejo de la Judicatura, entre otras, con una terna que envía el fiscal. Si el fiscal es un sujeto procesal, entonces tendría que también hacer una especie de junta de todos los acusados, de todos los imputados y de todos los sospechosos para que ellos manden una terna de que también quieren un miembro del Consejo de la Judicatura. O sea, en este país no se entiende el derecho, no hay una tradición jurídica, porque lo han manoseado tanto. Entonces, Políticamente hablando. La fiscalía es un sujeto procesal que tiene pretensiones y que no puede ir más allá de eso, y el único que puede pararle el caso es el juez. Y decirle usted, hasta aquí nomás, nada más. Pero aquí pero la actuación justamente de la fiscal, ¿cuál ha sido, doctor Tandazo, a su forma de ver? Y estamos hablando del actual fiscal. A ver, ha habido una politización de la investigación preprocesal y procesal penal brutal. O sea, el principal principio de la fiscalía, tiene que tomar en consideración los elementos de cargo, o sea, los que van en contra de los imputados o sospechosos o acusados, y también los elementos de descargo. No puede darse el lujo de solamente ver todo lo negativo y no puede potencializar los aspectos punitivos. Por eso es que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice, por ejemplo, que el dictamen acusatorio no es obligatorio para un juez. Y dice textualmente, dice de esa sentencia, dice porque los fiscales no es nada más que un sujeto procesal que tiene pretensiones y que no es, incluso dice, no es imparcial. Eso no, dice, es acusador. Claro, ese es acusador, es parte de... El acusador, no es el imparcial. Único que está obligado a ser imparcial es el juez. Pero los fiscales tienen que valorar la carga. Claro, pues, y los jueces son los que abusan y amenazan. O sea, y si no me hacen caso, ¿cómo que así? Tú eres un sujeto procesal, fundamenta bien tus cosas. Ejemplo, sacaron el caso Sobornos, no sacaron Lucas Majano. ¿Qué se te olvidó, Diana Salazar, el caso Lucas Majano? Si es igualito, es calcado. Es calcado, es igual. Es la campaña la campaña eleccionaria del 2017. ¿Se te olvidó? Caso Singue es una vergüenza nacional e internacional. Le iba a preguntar justamente sobre el caso Singue, doctor. El caso Singue es como para no meterlos presos, sino meterlos en un manicomio a mucha más de una persona que opinó y que actuó en ese caso. Por ejemplo, ¿quién es el único que puede certificar reservas? El único. La Secretaría de Hidrocarburos. El Ministerio. Es el único que puede decir, hay tantas reservas en este campo. Equivocado, acertado, porque además no es como contar quintales de maíz en una bodega. Pero ¿qué pasa? Que por ahí sale en el informe, en el proceso penal de Singue, que hay un informe de Geotec. ¿Y quién es Geotec? Pues una empresa que hace sísmica, que estudia, pero incluso el mismo gerente de Petroamazonas, Alex Galárraga, en una carta que le manda a la fiscal, que es encargada del caso, le dice, esa información de Geotec no tiene validez porque no es una certificación de reservas y es parte de lo que consta en el proceso en el caso Singue. Entonces uno dice, ya basta.
Ya basta. O sea, yo una cosa les voy a decir que no sé cómo le va a caer a la ciudadanía y a ustedes, pero lo voy a decir. Yo no entiendo cómo tenemos un pueblo y una ciudadanía tan mansa que se aguanta tantos atropellos. Porque hay atropellos que se cometen en derecho, que bien pueden personas tomar la venganza por las manos y decir, a mí no me van a ver la cara de pendejo. La despolitización de la justicia es una utopía en el Ecuador, doctor. Voy a poner un ejemplo. La transferencia de derechos y obligaciones del campo de Singue que se hace a favor de ya la otra compañía de Gente Oil, porque hay dos Gente Oil. Fue un análisis enorme que hizo la Procuraduría General del Estado. Enorme, yo tengo el informe. Y concluye que se ha cumplido con toda la ley, con el artículo 79 de la ley, con el decreto del reglamento de transferencia de derechos y obligaciones de los contratos. Y el dictamen de un procurador general, de acuerdo a la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, es vinculante. Y sin embargo, la Fiscalía duda de que si realmente se cumplió o no con la normativa. Cuando es una cosa que la han hecho con todas las transferencias de derechos y obligaciones que han habido en el Ecuador. Que no han desglosado la tarifa en el caso Singue. Y le contesta a la Secretaría de Hidrocarburos, a la fiscal, el Ministerio de Recursos, perdón, el Ministerio de Recursos Naturales de Energía y Recursos Naturales no renovables, le contesta a la fiscal que manejaba el caso y le dice, en ninguno de los contratos que se han suscrito se ha desglosado la tarifa. Solo aquí querían que se desglose la tarifa. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es el Ecuador, amigos? ¿Qué es el Ecuador? Doctor. Una justicia, una norma jurídica para unos contratos y esa misma norma jurídica no se aplica para otros. En su criterio, el sistema jurídico penal del Ecuador está minado hacia la politización. ¿Cómo despolitizar de una vez para que no pase esto, pues? Cambiando de gente para que no sigan manoseando a la justicia. O sea, no existe gobierno. Y si no, díganme un ejemplo. Todos le metieron mano. No existe gobierno que llegue y diga, yo me manejo sin tocar a la justicia. No. Medio llegan lo primero el asesor en la oreja. Verás que tenemos que tener contralor propio. Tenemos que tener fiscal propio, consejo de la justicia propia, cortes de justicia propias. A mi bolsillo. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Con una consulta como el 7 veces sí. O como cualquier cosa. O como cuando lo votaron a Lucio Gutiérrez porque les quitó la Corte de Justicia a los socialcristianos. Y después inventan que los forajidos que estaban cansados, váyanse al diablo. Fueron manipulados por los socialcristianos. Se dejaron tomar del pelo. ¿No se acuerdan cuando León Febres Cordero no dejó posesionar una Corte Suprema de Justicia? Porque no le gustó, pues. Porque no le gustó, porque no estaba la medida. Doctor, permíteme, por favor. Y han llegado a esos altos cargos gente que es increíble. Gente que años atrás estaban sindicados por actos de corrupción y de pronto presidentes de la Corte Suprema de Justicia y contralores generales del Estado. Por favor, si este país hay que comenzar a volverlo a trabajar de cero. Doctor, necesario preguntarle qué es lo que está sucediendo alrededor de Petroecuador y Petroamazonas. Han cambiado las autoridades, yo mismo le he publicado en mi red social, uno de ellos incluso estaba impedido porque el IES así se lo había determinado y el día de ayer ya ha sido posesionado. Debía. Se hace un contrato de seguros y es el más caro. O sea, ¿cómo es esto? Pagamos por lo más caro. O sea, ¿no se supone que en una licitación lo que se debe buscar es lo más barato? ¿Qué hay tras de todo esto de Petroamazonas y Petroecuador, doctor Tandazo? Pero además hay un tema, el gerente general de esa empresa, de la aseguradora, es pariente del principal asesor del ministro de Energía. ¿Ves esa nota? Ay. A ver. Ahí está la respuesta. Y entonces, yo no creo que lo de los parientes, uno tiene que responder por los parientes, pero si eso lo utilizan en otros casos, como por ejemplo en el caso Singue, donde le meten en el lío a la señora Silvana Pastor, porque es hija de Wilson Pastor, ella firme el contrato de transferencia de derechos y obligaciones cuando era ministro Merizalde, no cuando era ministro Wilson Pastor, y ella no es más que una empleada de Gente Oil. ¿Y acá qué pasa? O sea, en unos casos funciona, en otros casos no funciona. O sea, ¿qué es esto? La ley, si algo tiene que... Aquí, ¿qué es lo que pasa? O sea, a ver, ¿cuál es la familiaridad, doctor, para que quede bien, pero bien especificada?
A ver, la familiaridad, el gerente general de Hispana de Seguros es José Luis Santos Boloña y el brazo derecho del ministro de Energía es Fernando Santos Albite. Pero además, una cosa, tienen que analizar el tema de reaseguros, porque hay un tema que es importante, esto es didáctico para que se entienda. Una cosa es el seguro y otra cosa es el reaseguro. ¿Por qué? Porque hay bienes que se aseguran en el Ecuador o en cualquier parte del mundo que una aseguradora no puede con su patrimonio cubrir. Voy a poner un ejemplo. Si una aseguradora, por ejemplo, tiene un patrimonio de 50 millones de dólares, no puede cubrir riesgos por 1.000 millones, porque si se da un riesgo de esa magnitud, ¿de dónde saca los 1.000 millones? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esto es la costumbre en seguros. Tiene que compartir el seguro con una reaseguradora de Lloyd's, del mercado internacional, para que esa aseguradora, que son monstruos en materia económica, asuman buena parte del riesgo, pero para que la aseguradora local también gane algo, se queda con un pedacito de que cubre una parte del riesgo. Eso es todo un manejo. Entonces, una de las cosas que tienen que investigar en el tema de seguros de Petroecuador, las reaseguradoras que estaban respaldando la oferta de Hispana, ¿tienen el patrimonio suficiente para poder asegurar 3.000 millones de dólares? Ya. Ahí está, directo y al corazón. Ahí está la pregunta, claro. Señor Contralor, ¿cuántos años se va a demorar usted en analizar eso? Nada más. Entonces es más negocio el reaseguro que el seguro, porque el seguro claro. es una parte pequeña. Pero, pues, claro, pues, el reaseguro es más importante. Lógico. Porque el mercado de Lloyd's generalmente está en Londres, porque también hay un mercado de reaseguros en Estados Unidos, pero es subalterno. Esa es parte de la dominación mundial, pues. Entonces ellos, con tener esos patrimonios, pues ellos cumplen con todo eso. Pero además una cosa que hay que tenerla bien claro. O sea, cuando se va de gerente general de Petroecuador, Pablo Flores se va diciéndole clarito al ministro. Así es. Clarito al ministro que hay un procedimiento, le dice, sinuoso. Oscuro, raro, extraño. No, sinuoso, le dice, palabra textual. Yo ahí no invento ni una sola palabra. Un procedimiento sinuoso en el tema de la contratación, dice, entiendo le dice así, textual, comillas, en la carta del 2 de septiembre, entiendo este proceder sinuoso, que este proceder sinuoso es producto de nuestras diferencias mantenidas con relación al proceso de licitación de contratación de pólizas de seguros. Primer cuestionamiento que le hace Pablo Flores al señor Ortiz Durán. Segundo cuestionamiento, le cuestiona de que por qué él tiene que autorizar y ordenar que se pague $2 por cada barril transportado a través del OCP, cuando hay que pagar la tarifa preferencial de $1.40. ¿Y dónde está el Contralor para que en 24, 48 horas actúe, pues? Y luego le encargan a Ricardo Merino la gerencia de Petroecuador y renuncia inmediatamente por los términos del proyecto de crédito, proceso de crédito de 2.400 millones de dólares con los bancos de China. Y esto lo hace el 1 de noviembre, renuncia. Y le renuncia también el gerente de Petroamazonas por el mismo tema. Claro, que la renuncia del gerente de Petroamazonas es por motivos de salud. Supuestamente. Supuestamente. Jonathan y Olger, creo que el 1 por 1.000 se van por motivos de salud en el Ecuador. No quería esa papa caliente en las manos, así de frente. No quería ese problema. Y otra, la fusión de Petroecuador con Petroamazonas, que dicha sea de paso, está manejada por un mexicano, como que en el Ecuador no hay técnicos, Néstor Luna, nombre y apellido, un técnico, un ingeniero, que es mecánico electricista. ¿Y qué tiene que ver él? La fusión de dos empresas petroleras. O sea, ya, es completo el tema. O sea, claro. Pero doctor, a ver, pero paralelamente el CERCOP también hace un llamado de atención y dice, y mire, se fueron hasta la justicia y la justicia le dice que el CERCOP no debería ni siquiera recomendar, y conste que es contratación pública, y un juez dictamina y dice que el CERCOP mejor no diga absolutamente nada respecto a estos contratos y que se deje de emitir pronunciamiento, y lo dice un juez. ¿Puede hacer la CERCOP eso, doctor? No puede, jamás puede hacerlo. Pero además una cosa, ahí viene el tema.
¿Hasta qué punto tienen esa libertad los jueces para opinar o para pronunciarse sobre temas que van más allá de lo razonable, de lo legal, de lo que existe en derecho? Aquí en el Ecuador se han visto las cosas más estúpidas en materia de aplicación de la justicia. Tema contractual. Pero además el tema no queda allí, pues amigos. O sea, si me dan un segundito, Por les cuento favor. Por tema. favor, por favor. 6 de noviembre del 2017, renuncia por motivos de salud Byron Ojeda, de gerente Petroecuador. Cuando en ese mismo día había convocado una rueda de prensa para informar sobre el crédito que tenía negociado para comprar la deuda con la Petrochina y de esa manera poder el Ecuador vender a un mejor precio el petróleo ecuatoriano. Los renunciaron, le mandaron a pedir la renuncia ese dato, porque le estaba acabando la relación con China. Luego se fue sin pena de gloria Carlos Tejada. El ministro Pérez, ¿sí se acuerdan cuando se fue el 12 de noviembre? Sí. La famosa renuncia que se mandó, la famosa carta que le mandó al ministro de Finanzas, donde le dice que la monetización de los campos, se refiere a Sachis, Pingo, Coca, Payamino, a criterio de esta cartera de Estado, dicho modelo no conviene a los intereses del país. ¿Dónde fue a parar Carlos Pérez García? A la calle. O sea, en ese sector están haciendo lo que les viene la regalada gana. En varios temas. Ya. Mire, un tema que es conveniencias económicas desde ahí. Que realmente es vergonzoso. O sea, verán, a ver si me logro hacer, me logro explicar. Digamos que una persona dice, yo me he propuesto como meta este año producir 5,000 pollos. Me va mal por marzo y veo que no voy a llegar a los 5,000 pollos, cambio la planificación y digo, yo me he propuesto producir este año 4,500 pollos. Me sigue yendo mal, ya por julio digo, son 4,000 los que yo ofrecí producir. Y voy bajando. Cuando ustedes ven las cifras del Ministerio de Energía sobre producción petrolera, están produciendo más petróleo del que planificaron, no sean sinvergüenzas. Ofrecieron producir para estos días 740,000 barriles diarios y están produciendo 511,000 barriles diarios. Y ponen en la información oficial que está en la página web del ministerio, planificado 501,000, están produciendo 511. Oye, qué eficientes. ¿Por qué le mienten, pues? Al principio estaba en 700 la planificación. 740. 740. Mire, tenemos reservas de gas natural para 17 años. Reservas. Es de miedo, es de miedo. Y el ministro impulsa que venga una empresa rápidamente para que se encargue de la importación de gas natural. Es como que mañana el Ecuador decida comenzar a importar banano, café, mangos, piñas y etc. Teniendo. O sea, tenemos para 17 años de reservas de gas natural. O sea, nadie dice nada sobre el incendio del compresor de la unidad de FCC, de la refinería, que se incendió el 7 de abril, por mantener conectado al Sistema Nacional Interconectado a la refinería. Y eso es un crimen, porque una refinería es una instalación que tiene que tener su propia generación para que tenga un sistema de voltaje estable. ¿Quién responde por esto? Aquí hay lucro cesante y daño emergente. ¿Dónde está la Contraloría? Están intentando cambiar el modelo contractual en momentos en que se está discutiendo dos cosas. Culminan ya los contratos petroleros, buena parte de ellos en 2022. Y segundo, hay un pasivo contingente que está acumulado, que si se vencen los contratos, el Estado no les debe nada. Así es la cláusula de carry forward que se llama. Y entonces están intentando cambiar el modelo. Entonces, a propósito de cambio de modelo, primero que eliminan estos pasivos contingentes, los licúan dentro de la economía del nuevo contrato y prorrogan los contratos. Entonces, todo, claro, la privatización encubierta de los activos del Estado. Eso valía para cubrir el valor del Estado. Como que no dicen nada, de pronto el tema es que van a van a dar una autorización a los OCP los OCP ya tienen que irse. Así es. ¿Qué quieren? ¿Dejar renegociando ese contrato para que se quede el OCP para eternas memorias allí? ¿Cuándo debe terminar el contrato del OCP? 2023. ¿Las cláusulas contractuales permiten alargar? No. O sea, no, a ver, pongo el ejemplo para que me entiendan. Pero en el Ecuador cualquier cosa puede suceder. ¡Oh! Exacto. En el Ecuador, no, pero en el Ecuador, capaz. Verá, la cláusula de reversión dice que al término del contrato revierte al Estado la infraestructura, los bienes, los equipos y los derechos sin costo alguno.
Voy a poner un ejemplo para que el ciudadano común de la calle no se entienda. Es como que ustedes o yo tengamos un terreno y algún constructor de esos que son avispados me dice o les dice a ustedes, oye, qué lindo terreno que tienes, hagamos una cosa, hagamos un contrato. Yo construyo ahí un edificio y lo usufructo yo durante 10 años. Y en los 10 años te lo entrego para que pase totalmente a ti y desde ahí en adelante vos ya arriendas lo que sea. Hago un cálculo y digo, yo no tengo dinero para invertir, y ok, me aguanto y me chupo los dedos, me como la camisa a los 10 años, pero en esperanza que en los 10 años le diga, señor, tenga la bondad de irse, ahora sí, deme el edificio. Pero llega la hora de la finalización del contrato y hay que prorrogarlo. O sea, que en perjuicio del Estado. Entonces, lo van trabajando. Eso quiso hacer a Texaco cuando se fue del país. Rodrigo Borja no les dejó. Porque eran los editoriales de los de siempre. Es que, ¿cómo se puede ir a Texaco? Es la única empresa que puede manejar esos campos. Se hizo cargo CEPE y no pasó nada. No pasó nada. Los contratos tienen que vencerse. Ya les prorrogaron a buena parte de los contratos en el 2011, a pretexto del cambio del modelo de contrato de prestación a contrato de prestación de servicios. Allí ya hubo una irregularidad, 2011. Ya hubo una irregularidad. Y ahora otra vez están hablando de que, no, recuerden la noticia hace pocos días, que una empresa le quería comprar las acciones, los derechos y obligaciones a Repsol. Pues ya Repsol está ya en cuidados intensivos. Ya tiene cadáveres. Ya, pues eso tiene que volver al Estado. Porque al Estado le conviene tener todos esos campos, porque los costos de producción del Estado son la mitad de lo que le corresponde, de lo que tiene que pagarle una empresa transnacional por los mismos, por la misma producción. Entonces el tema es clarísimo. El tema no tenemos para dónde irnos, pero de estas cosas, aquí viene la cuña. Nadie habla. De estas cosas no se preocupan los candidatos. Ellos están en que vamos a recuperar la patria, están en que vamos a generar empleo, están en impugnar la candidatura de Noboa sin haber impugnado otras candidaturas. Qué vergüenza la de los socialcristianos y la de Creo. Impugnando la candidatura de Noboa, con quien no me une nada. Pero cuando se presentaron todas las irregularidades en el caso de la candidatura de Fuerza Compromiso Social y del Centro Democrático, no dijeron ni pío. ¿Qué pasa? ¿Qué somos, locos? Para no entender. ¿Se cumplió con la normativa del reglamento de democracia interna? No se cumplió. No se cumplió. ¿Por qué no impugnaron esa candidatura? Pero la de Álvaro sí la impugnan. Porque les conviene que Álvaro desaparezca. Les resta votos. Les resta votos. Pero además una cosa, miren el Ecuador en el que vivimos, distinguidos amigos. País de Manuelito le digo yo. ¿Cómo? El país de Manuelito le sé decir yo, por el libro de Alfonso Barrera Valverde. Claro. Pero mire esto. O sea, estamos en un país en donde, o sea, un día de eso uno ve pasar volando un burro, pues. O sea, han hecho en el Consejo Nacional Electoral, es una cosa que usted amanece y no sabe con qué barbaridad van a salir. Usted no sabe con qué barbaridad. Por ejemplo, ha habido procesos de democracia interna en los movimientos y partidos políticos, en ninguno hubo. Y tenía que eso supervisar el CNE presencialmente. No hubo nada de eso. Se deslindaron de eso. Y entonces de pronto tenemos una situación de absoluta inestabilidad jurídica, democrática, en donde no se sabe por qué, ni en qué condiciones, ni por qué votan esa gente allí. Doctor, ¿qué es lo que es, bajo esa mirada, ya para ir finalizando, y al final les voy a decir, valga la redundancia, qué es lo que se viene? Doctor, ¿qué es lo que, bajo su percepción, va a suceder en el tema electoral? Por lo menos para esta contienda, la primera vuelta. A ver, primero hay que definir algunas cosas porque no está decidido quiénes van a participar todavía. Y les quiero hacer una pregunta al ciudadano común, que no tiene ninguna carga de enemistad, de antipatía, de simpatía. Pero esto es elemental. Una alianza es la unión de 2 o 3 fuerzas políticas, o 4 o 5, las que sean. Como hay la de socialcristianos con Creo, en torno a la candidatura de Lazo. El Partido Social Cristiano existe y el movimiento Creo existe. Viene el otro caso. El candidato de UNES, que no existe, UNES no existe, el candidato de la mariposita, no existe. ¿Qué es UNES? No es nada. Pero dice, es la unión de la lista 1 con la 5. La 5 está viva, la 1 está en el limbo. ¿Qué candidatura legal hay allí? No hay ninguna. O sea, tenían que ir,
¿Por qué no lo hicieron? Yo esto se lo dije a Virgilio Hernández en tu programa, Jorge. ¿Por qué no asumieron directo y dijeron, oye, estamos con problemas con compromiso social, que sea una candidatura de Centro Democrático, que es el único movimiento que está vivo? No, es que tienen que armar el show. Los unes, lista 1 y 5. Y además por ir en primer lugar, porque la 1 va al comienzo con la foto. Claro. Y punto. ¿Qué tal que mañana al CNE se le ocurre? Si yo fuera miembro del CNE, yo no me devoro 5 segundos de decir esa candidatura se anula. ¿Por qué? Lo que me digan lo que me digan. Señores, porque la lista 1 no existe. Y es una candidatura de alianza. La lista 1 no existe. Entonces, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de un matrimonio donde la una persona ya no existe. Ya no hay matrimonio. Pero doctor, ¿qué es lo que entonces va a suceder? ¿Será que el binomio Arauz-Rabascal pasa? ¿Será que Álvaro Noboa también, que ha dado esta sorpresa y que conste que está con un partido manejado por Jimmy Salazar y la señora Pamela Martínez, que están metidos en este caso de corrupción se me fue, el de sobornos, en el caso sobornos? O sea, son cosas que se están dando y que se están generando alrededor de estas elecciones. Sí, pero el tema no está claro y les voy a explicar dónde no está claro. En los dos lados hay confusiones. Una, la gente de la derecha no está claro cómo llegar al poder, porque Lazo es un mal candidato. Entonces, dicen, lo único que necesitamos es que miren cómo las cosas desde mi punto de vista cambia la perspectiva. Yo necesito que se mantenga la candidatura de Arauz para que se peguen a mí todas las demás fuerzas y poder ser presidente por primera vez en mi vida, Guillermo Lazo. Pero si me desbaratan con más candidaturas de la derecha, entonces me destrozan. Entonces, ¿quiénes son los que en el fondo están pidiendo que Arauz sea candidato? Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, porque les conviene, porque ese es el único. Para aglutinar el voto de la derecha. La derecha. Entonces hay una serie de intereses ahí cruzados. Por eso es que cuando uno analiza cómo vota Pita, cómo vota Verdesoto, cómo vota Tamaín, Cabrera y la señora Cero, hay una cantidad de inconsistencias. Pero además, lo único que no rige en el Ecuador es la ley. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Claro, todo es conveniencia política. El reglamento que dictó el Consejo Nacional Electoral el 11 de agosto del 2020, yo hablo con precisión, yo no me invento, 11 de agosto del 2020. En el artículo 2 habla de los requisitos para ser candidato. En el artículo 5 habla de las inhabilidades. Y en el artículo 14 dice que se pueden subsanar aquello referido a los requisitos y a las inhabilidades. Pero da la casualidad que en el artículo 13 existe otro tipo de obligatoriedad que tienen los candidatos al presentar sus candidaturas, que no tiene nada que ver con el artículo 2 ni con el artículo 5. Y eso se quedó en el limbo. Entonces ellos con el artículo 14 resuelven el tema de la no presentación de Correa a reconocer su candidatura. Vea, si hubiera un juez de palo, le votan abajo toda esa candidatura. Solamente con derecho. Ejerciendo el derecho. O sea, es un país dado al diablo. Ojalá algún día, por eso le palmoteó al canciller Tobar Donoso, el canciller Arana, cuando se reunieron en Río de Janeiro con el protocolo de Río de Janeiro. Y viendo las cosas que planteó el Ecuador, que eran de llorar, le palmoteó y le digo, vea, regresen al Ecuador, sean país, construyan un país. Aprendan derecho. Aprendan a ser país. No pueden haber llegado a decir que nos invadieron. Allí en la guerra del 41 hubieron menos muertos que en un accidente de bus actualmente. Y las fuerzas del Ecuador estaban protegiendo que no se caiga Arroyo del Río en Quito. Y las municiones que mandaron a la frontera no calzaban con los fusiles que tenían en la frontera. O sea, y los que iban a reforzar los batallones, llegaban 1000 a Puerto Bolívar y al otro día amanecían 10, 15 porque el resto se fugaban. ¿Verdad? Lo mismo pasó en el CNEPA con esos fusiles. De una ciudad populosa del Ecuador, izaron una bandera blanca. O sea, el Ecuador tiene que volverse a crear. Es el Ecuador de los mitos, es el Ecuador de una cantidad de cosas. Mitos
por todo lado. Ya mismo, Vivezas jurídicas. Ya mismo viene el 6 de diciembre festejando la fundación de Benalcázar, y Benalcázar no fundó nada, porque en el acta, el acta donde él posesiona a los miembros del gobierno, a los alcaldes, a Juan de Ampudi, a esto y al otro, y distribuye los solares, dice que lo hace en cumplimiento de la fundación, que es la fundación que realizó Almagro el 28 de agosto de 1534. En Riobamba. Y en Quito seguimos festejando el 6 de diciembre como la fundación de como Quito. fundación. No les da Claro, se vergüenza. fundó en Riobamba, la verdad, pues. Claro. O sea, Es la verdad. entonces, Esas cosas locas de la historia. locas del país. Es un Y país, creadas. es un país de loco que lo votaron. Miren, lo votaron a Abdalá Bucaram por loco, no habiendo norma constitucional. Debió sustituirle a Rosalía Arteaga y se inventaron cualquier cosa con tal de que el que fue al cortijo y recibió la bendición, que fue Fabián Alarcón, sea el presidente. O sea, es un Ecuador de mitos. De mitos y de barbaridades. Mi doctor Tandazo, muchísimas gracias. Y bueno, queremos anunciarles que desde el próximo día lunes y miércoles estaremos con el doctor Tandazo a partir de las 20 horas en un nuevo programa que estamos preparando y que será de análisis político duro y puro, y donde también tendremos algunos invitados. Por lo tanto, doctor Tandazo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y nosotros ya nos volvemos a encontrar con usted el próximo día lunes. Con todo gusto y un gusto saludarlos. Doctor, que pasen bien dentro de todo lo posible. Gracias, muy buenas noches. Un gusto. Bueno, ya estamos nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Jonathan, me vas a tener que esperar con la crónica. Ya está conectado nuestro segundo invitado. Vamos con él inmediatamente. Que es el asambleísta Ronnie Aliaga. Por favor, la presentación y adelante. Asambleísta, muy buenas noches, bienvenido. El día de hoy amanecimos con la novedad que la casa de su asesor jurídico había sido baleada. 5 disparos, y usted colocaba incluso unas fotografías. Los disparos se habrían dado exactamente en el dormitorio de la hija que tiene 2 años. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está, Olger? Muy buenas noches. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Muchas gracias por el espacio. Realmente está de terror el país en el que estamos viviendo. Imagínate, por ser esas voces críticas, somos una oposición democrática al régimen de Moreno, hemos recibido ataques indiscriminados. Ya esto es reiterativo. Recordemos que desde el año anterior yo he venido denunciando los atentados que han realizado en mi contra y hoy se perpetra un atentado en contra de mi asesor, en contra de su familia, de su hogar, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes. Se han dado otros casos donde inmediatamente y al paso salen las autoridades a solidarizarse, a pronunciarse, a decir que están investigando, y cuando ocurre este tipo de actos execrables contra el asesor jurídico de un legislador que ha denunciado al mismo presidente de la República los actos de corrupción más grandes de la historia del país, resulta ser que nadie dice absolutamente nada. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿A qué hora fue? ¿Se ha podido determinar algo? Y sinceramente no he visto ni de parte de la policía, y tiene toda la razón, no se ha dicho absolutamente nada, menos incluso desde el sistema de comunicación del Ministerio de Gobierno, que son los entes competentes de la protección de cada uno de los ciudadanos, y más aún de ustedes que son representantes de la ciudadanía. Oiga, y aquí le hago un paréntesis al tema que estamos hablando, porque el Ministerio de Gobierno, que debería estar haciendo su trabajo, el día de hoy saca así una imagen de los más buscados, atentando contra el buen nombre y la honra de Fernando Alvarado, que fue declarado inocente, y lo sacan como más buscados. Imagínense, eso está haciendo el Ministerio de Gobierno, tratando de desviar la atención de lo realmente importante. El Ministerio de Gobierno, la ministra, debería estar en este momento preparándose para afrontar el juicio político que debe ser tratado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, hacer su trabajo también, y más no seguir con esta estrategia de linchamiento y aplastamiento mediático en contra de los adversarios políticos del régimen de Moreno. Y ahora procedo a explicarle
¿Qué ha ocurrido? Esto se suscita entre las 12:30 de la madrugada del día de hoy, en el cual en una motocicleta 2 personas llegan al domicilio de mi asesor y realizan los disparos. De los disparos, de 5 impactos que han dado en la vivienda, 3 dan en el dormitorio de la pequeña hija de 2 años de mi asesor. Entonces, imagínense, la policía no ha dicho absolutamente nada sobre este caso. No puede ser posible que en el Ecuador, ahora en los programas de análisis políticos, tengamos que hablar de crónica roja. Entonces, imaginémonos a dónde nos están queriendo llevar. Nos quieren someter por el miedo, pero no lo van a conseguir. Nosotros vamos a seguir insistiendo en los casos de corrupción que hemos denunciado y que sabemos y tenemos la plena confianza con la información que hemos entregado, que tiene que resolverse a favor del pueblo ecuatoriano y que los responsables deberán responder ante una injusticia independiente cuando llegue su momento. Mire, esto coincide con 3 elementos fundamentales. Primero, en los próximos días se va a tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional la censura y la posible censura y destitución de la ministra de Gobierno María Paula Romo. En febrero ya vence el plazo de la investigación previa en el caso de los INA Papers. Y en el 2021 también en febrero se vienen las elecciones. Tienen terror a la revolución ciudadana y su única respuesta, la respuesta de los mediocres, es la violencia. Esperamos que las autoridades, como en casos anteriores, también se dignen a investigar lo que nos ocurre a nosotros. Somos ciudadanos ecuatorianos. El Estado, un Estado democrático, debe garantizar la seguridad de todos y cada uno de los ecuatorianos sin distinción de la ideología política, sin distinción de la organización política a la que pertenezcamos. Porque solo resulta ser que cuando es a la revolución ciudadana, las instituciones que administran justicia no funcionan. O se quedan Señor asambleísta, usted ha dicho en el mes de febrero ya vence el plazo para el tema INA Papers. Un poquito para recordar a nuestros yamingos, a las personas de a pie, aquellas personas que siempre nos están sintonizando a través de Ecuador Inmediato y Tiempo Real, ¿cómo está el caso? ¿Qué es lo que ustedes han presentado hasta el momento? Y además, la vinculación directa del presidente de la República y de su entorno. Mira, Olga, el tema de los INA Papers, las asistencias penales internacionales más importantes de Suiza y de Panamá ya se encuentran en el país. La señora fiscal ya tiene la información financiera. Recordemos que hace casi 2 meses, en una reunión que se llevó a cabo acá en la ciudad de Guayaquil, la fiscal me amenazó. Una reunión que debía ser para revisar el avance del proceso como denunciante y como legislador defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano. Solicité información y la señora fiscal, de una manera prepotente, arrogante y amenazante, resultó ser que a futuro se consumaron sus amenazas, pues sentenciaron al compañero Rafael Correa y a varios líderes de la Revolución Ciudadana. Meses antes me estaba amenazando. Entonces, yo creo que es necesario en este momento, si ya es claro, la Corte Nacional de Justicia me ha dado la información que las asistencias penales internacionales llegaron entre julio y diciembre del año 2019. Estamos ya en el mes de noviembre del año 2020 y todavía no tenemos ninguna actuación por parte de la señora fiscal en este caso. Ha sido solicitado ante el Consejo Nacional de la Judicatura se inicie un sumario administrativo en contra de la señora fiscal porque presuntamente no se ha aplicado el principio de oportunidad y de celeridad en estos casos, de objetividad mucho menos. Entonces queremos saber por qué la justicia no funciona cuando denunciamos al propio régimen, cuando está denunciado el presidente de la República, que en su momento dijo que todo acto de corrupción debe ser denunciado, pero no sabíamos que esos actos de corrupción no se lo podía denunciar a él. Eso no explicó. Entonces queremos respuestas por parte de la primera, de la autoridad competente en administración de justicia. Además, ¿pero qué es? Pero por favor, señor asambleísta, aquí eso le decía, para recordar a la ciudadanía, ¿qué es y en qué está metido, digámoslo así, el presidente de la República a través de los INA Papers? ¿Y qué es lo que se ha podido comprobar, además, con relación a este tema? El tema de los INA Papers
es un caso de corrupción que nace de la coima, porque aquí no existe la figura del lobismo para la contratación de obras públicas, de una coima de 18.32 millones de dólares en la contratación de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, en la cual el vicepresidente en ese entonces, Lenín Moreno, hizo una campaña pública para defender la contratación con la empresa china Sinohydro. De estos recursos se capitalizaron las empresas panameñas Recorsa S.A. y ecuatoriana Recorsa Compañía Limitada, que a futuro capitalizan la compañía In Investment Corporation, que In Investment Corporation es de propiedad de Edwin Moreno Garcés, que reconoció que esa empresa era de él. Se contradecían tanto el presidente Moreno como Edwin Moreno. Edwin decía que esa compañía la había constituido para cobrar una deuda, y el presidente Moreno decía que había constituido esa empresa a su hermano para hacer inversiones. Pues es uno de los migrantes más exitosos que ha existido en la historia del país y debería darnos esas charlas de capacitación para ver cómo hizo tantos recursos en tan poco tiempo. Pero al final del día no solo capitalizaron In Investment Corporation, sino la empresa Espíritu Santo Holding y la Fundación Amore. Estos recursos están en el sistema financiero panameño. Recordemos que es un paraíso fiscal. Esta información financiera, las transacciones y todo ya se encuentran en el país. La señora fiscal sabe que yo a través de mis abogados en el país, en Panamá, yo pude revisar el expediente y tengo conocimiento de las cuentas. Además que esta información fue entregada cuando realicé mi denuncia. Sabemos quiénes han recibido esos valores, quiénes realizaron las transacciones. Ese es el terror que tienen. ¿Quiénes han recibido? Se lo advirtió y se lo anticipó en su momento. Nosotros vamos a demostrar quiénes son los verdaderos corruptos. Los que están denunciados, mi estimado Olger: Edwin Moreno Garcés, Lenín Moreno Garcés y todo su entorno cercano. Ahí tenemos al señor Conto Patiño, la señora Maruciladora Patiño, el señor Javier Macías Carminiani. Tendrán que responder ante la justicia. Nosotros no anticipamos juicios de valor. Siempre hemos exhortado a la justicia que se pronuncie, pero no lo quieren hacer. La información es contundente. Además que la fiscal general del Estado antes trabajó en la unidad de análisis financiero y económico, así que ella conoce de esas transacciones, de cómo desvían los fondos, cómo los ocultan en cuentas en paraísos fiscales. Así que no entiendo cuál es la demora en este caso, cuando sabemos que en el caso Bochornos, una vergüenza para el país, en menos de 388 días ya tenían sentencia en firme. Aquí ya vamos a cumplir 2 años de una indagación previa y no tenemos ningún resultado. Señora asambleísta, finalizo, por favor. ¿Cómo usted ve el panorama en torno al juicio político a la señora ministra de Gobierno? Se dice que no existirían los votos. Bueno, el pueblo ecuatoriano va a estar atento y vigilante de los legisladores que con sus votos y su voz defiendan a un nefasto personaje como la ministra de Gobierno. Mire, aquí no es solamente que se está tratando de este juicio político que fue interpuesto por el legislador Roberto Gómez, Lourdes Cuestas y nuestra compañera Amapola Naranjo por el tema de los actos de octubre. Recordemos que han venido más actos bochornosos: el mal manejo de la crisis del COVID, el reparto de los hospitales, de las instituciones públicas. Tenemos un ex legislador detenido que ha sido sentenciado a 4 años, 2 meses de prisión, que en sus comunicaciones claramente entra en un diálogo directo para gestionar un puesto público con la ministra de Gobierno. Pero por favor, inauguremos la decencia en el país. La clase política tiene que levantar su voz de indignación. Esperemos que dentro del pleno que se tiene que desarrollar en los próximos días, esta postura o esta actuación de los legisladores se dé en el marco del bienestar del pueblo ecuatoriano, más allá de las ideologías políticas, sino que beneficia al país. ¿Cuál es el afán de estar defendiendo a un personaje que evidentemente no ha cumplido con su encargo, su mandato constitucional? Obvio, es una funcionaria puesta a dedo, no es de elección popular, pero yo entiendo que hay más ecuatorianos, mucho y mejor preparados que ella, que podrían asumir esa cartera de Estado. Sabemos los pero niveles... la señora ministra de Gobierno les dijo la anterior semana que ustedes ni siquiera tenían legitimidad. Ojo, o sea que... Y nosotros tenemos que responder a las palabras vacías y vanas de la señora ministra. ¿Qué legitimidad puede tener una persona puesta a dedo? Dígame, mi estimado Olger. Una persona que ha estado involucrado en casos de corrupción.
presuntamente dentro de las comunicaciones que se hicieron públicas por parte del legislador Mendoza con ellos, pues, con ella. Y la fiscalía no ha vinculado a nadie más. Entonces, ¿cómo puede una persona así, una persona que descaradamente nos dice que no importa utilizar las bombas lacrimógenas caducadas, que son veneno, para hacer la represión al pueblo ecuatoriano que en ese momento, en octubre, estaba reclamando pacíficamente sus derechos, los derechos de todas y de todos, porque se estaba reclamando que arbitrariamente se tomó la decisión de eliminar los subsidios de los combustibles? Entonces, ¿qué calidad? Pero según la ministra se estaba preparando un golpe de Estado asambleísta. Esa es la excusa, que es la defensa de la democracia. La democracia la construimos los pueblos, la democracia la construimos los humildes, los de a pie, los empresarios, los de la costa, los de la sierra. Todos lo construimos, todo el Ecuador construimos la democracia. Y en ese momento se estaba reclamando por los derechos de todos los ecuatorianos. Esa es la excusa que tratan de dar. ¿Qué legitimidad puede tener? Imagínense, es parte de la agenda que han desarrollado a través de ciertos medios de comunicación de desgastar a la primera función del Estado, que es la función que fiscaliza al régimen de Moreno. Esperemos, y el pueblo ecuatoriano debe estar vigilante, quienes solapan la corrupción con sus votos y quienes la vamos a seguir combatiendo frontalmente. ¿Habrá votos o no? ¿Habrá votos o no? Deben haber los votos. No es que habrá o no habrá, deben haber los votos, deben haber más de 92 votos, deben sumarse 137 voluntades para sancionar a un funcionario que no ha cumplido con su encargo constitucional. Y termino, ¿qué le parece a usted también lo que ha hecho el Partido Social Cristiano y creo impugnando la candidatura de Álvaro Noboa? ¿Usted cree que él debe participar? Yo soy respetuoso de la democracia. En un Estado democrático deben participar todos los candidatos que así consideren que pueden hacerse del beneficio del voto del pueblo ecuatoriano. Al final del día en las urnas será quien defina el soberano, a quien premia o a quien castiga. Más allá de las capacidades que yo creo que no las tiene el señor Noboa, pues debe participar en las futuras elecciones. Nadie debe ser impedido. No crean que porque a nosotros nos han hecho esta persecución y tratar de impedir nuestra participación política vamos a hacer lo mismo con el resto. No, que participen todos. Tenemos la plena confianza que la Revolución Ciudadana continúa siendo la primera fuerza política en el país y eso lo demuestra en cada rincón de la patria el mensaje que nos manda el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que los días de gloria volverán y pronto tendremos ese Ecuador de bienestar, progreso y desarrollo que todos y todas anhelamos. Señora asambleísta Ronnie Aliaga, muchísimas gracias por haber participado de este espacio. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Un fraterno saludo a todos los hermanos ecuatorianos y cuenten con nosotros. Esta nueva generación de políticos que somos transparentes, honestos y decididos. No les tenemos miedo a este régimen de terror que tratan de amedrentar. Seguimos trabajando por las grandes mayorías, por todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, señora asambleísta. Bueno... Siempre me sorprende este productor. Jonathan Carrera se queda con ustedes. Sí, es que yo justo voy a hacer, ¿no? Y voy a decir, vamos y ¡pum! Me corta. Bueno, esa es su tarea, poner un corte. Jonathan Carrera, ¿qué novedades tenemos en este ámbito que también no lo debemos olvidar, que está permanente, y es el tema de la inseguridad ciudadana? Te dejo con el espacio. Muchísimas gracias, Olger, amigos, para contarles terrible información, la que tenemos que brindarles el día de hoy. Un violento asalto en una tienda en el sector del Empalme, en la vía Guayaquil, se presentó el día de hoy en horas de la mañana, aproximadamente entre las 11 o 12. Un hombre trata de ingresar violentamente a la tienda. Una mujer se le ve desesperada tratando de cerrar la puerta. Ya de por sí estaba utilizando una puerta metálica para poder atender desde dentro con candado por el alto nivel de inseguridad que existe en ese sector. Y sin embargo, el momento que ella sale y regresa abriendo los candados, ahí es cuando esta persona trata de ingresar de manera violenta, tratando de amedrentar con un arma de fuego. Termina asaltando no solamente la tienda, sino un señor que también estaba viendo lo que sucedía, que estaba sentado en una mesa justo frente a la tienda. Creo que tenemos el video, si lo podemos pasar, por favor. Quiero ver la cara de frente. Ándate, le dice, ándate. Le dicen a Freddy que se vaya, que hijo de... Estaba que todo viviendo, no sé por
Miserables, malditos, desgraciados, infames, pateando en el suelo a una mujer. Así actúan estos desgraciados asaltantes que solamente viven de robar ajeno, no saben lo que es trabajar todos los días. Igualito, así mismo, con desparpajo, con una parsimoniosa actitud. Es terrible ver cómo llegan, parquean la motocicleta, se bajan también en el empalme, esto en pleno centro de la ciudad, llegaron al almacén El Chiquitín, entraron con las armas, dos sujetos, asaltaron a los clientes de la gente que estaba afuera, asaltaron al dueño del local, como que nada pasara, llegaron, salieron, se fueron. Así actúan los delincuentes con una tranquilidad que asombra. Vean esto. Terrible, como que nada pasa. Llegan y se van con toda la plata. Así actúan los delincuentes. Una parsimoniosa actitud de ellos para tratar de llevar, si se llevan efectivamente todo lo que las personas tienen en ese momento en sus bolsillos, celulares, dinero en efectivo. Milagro no se fueron cargando también la mercadería. Acechan también los delincuentes en la ciudad de Quito, en un taxi, denuncian cámaras de seguridad. Pudieron determinar la forma en la que un vehículo tipo taxi en la zona sur de la ciudad, 3 personas estarían actuando para desvalijar a transeúntes, sobre todo. Ven una persona, escogen la víctima, el vehículo tipo taxi avanza unos metros más, se bajan e inmediatamente abordan, cuchillo en mano, a las personas para quitarles todas sus pertenencias, luego regresan al taxi y se van. Identificado el vehículo tipo taxi. Ahora es cuestión de los agentes investigadores de la Policía Nacional que, viendo estos tipos de videos, puedan lograr lidiar con la captura de estos sujetos. Vean. Indolentes, infames, desgraciados, calculan las distancias, acechan a las personas, se le van encima y la víctima lo único que puede hacer es tratar de seguirles gritando, pidiendo ayuda, pero ya nada se puede hacer. Los delincuentes abordan el vehículo y se van. Si esto pasa en pleno día, miren lo que pasa en la noche. 2 personas llegando en el sector de la González Suárez a su casa son atracados por varias personas que se bajan de un carro. Como pirañas actúan. Miren.
Horrendo matachanchos, como vulgarmente dice la gente. ¿Vieron ese cuchillo inmenso? Con ese cuchillo le picoteaban en el cuerpo a la persona. Otro tenía un revólver calibre 38, fabricación nacional, a decir de los principales testigos del hecho. Quedaron asustados, traumados, obviamente. Llegar a la casa y que de golpe y porrazo le caigan encima, eso trauma a cualquier persona. Así está actuando la delincuencia en la capital de la República, con bandas que actúan en vehículos para acechar a las víctimas. Mucho cuidado cuando estén llegando a la casa, cuando caminen por calles que son un poco solitarias, caminar más rápido, fijarse a todo lado para ver qué es lo que sucede, y a cualquier movimiento extraño que ustedes puedan percatarse, escapen, huyen. Busquen un sitio donde poder guarecerse o refugiarse, una tienda, una vulcanizadora, una mecánica o algo, para tratar de evitar que estas personas los puedan atracar y asaltar. Y ahora la última noticia, lo que estaban esperando todos. Terrible la situación que sucede en el país. Como yo siempre digo, el país de Manuelito, miren ustedes, 12 personas, 5 de nacionalidad colombiana, 3 de nacionalidad venezolana. El resto, los otros 4 son ecuatorianos, todos en 6 casos diferentes, fueron sindicados por robo de bicicletas en delito flagrante. Unos actuaban en un vehículo tipo Chevrolet Vitara, otros actuaban en un vehículo tipo taxi, otros andando en la calle con cizallas para romper las seguridades de las bicicletas, las cadenas, y llevarse. Actuaban unos en La Marín, otros en la avenida Pichincha, otros actuaban en la zona sur, otros actuaban en la zona de Calderón. Todos el mismo modus operandi, robaban bicicletas, se llevaban las bicicletas valoradas en 1,000, 2,000, 2,500, eso más, sabían escoger qué tipo de bicicleta es la más cara. Y una vez que llegaban y eran detenidos por la policía, se dice que el trabajo de la CIPROVAC, las brigadas anticriminal, investigan, chequean, ven, patrullan, determinan y los cogen en delito flagrante, los llevan a la unidad de flagrancia, y ahí viene el problema de la ley. La ley reconoce el acuerdo reparatorio con la víctima. ¿Qué es el acuerdo reparatorio? Le pagan un dinero, le devuelven lo robado, le dan las garantías para la indemnización, daños y perjuicios, se le entrega una cierta cantidad, que no estoy en contra de que se lo haga, porque el delincuente tiene que resarcir el daño psicológico provocado a la víctima, pero el asunto es el siguiente: eso no significa que puede haber impunidad, y entonces los jueces y fiscales, al ver el recuerdo reparatorio, dicen: vea, no pasa nada, ¿para qué les voy a estar procesando? Vayan a la casa, así como lo oyen, a la casa. El trabajo de la policía quedó en nada, la seguridad a la ciudadanía quedó absolutamente en nada. Las reformas judiciales al sistema penal ecuatoriano son importantes y necesarias. Vamos a ver solamente un pequeño video de los casos que les estoy mencionando. Miren esto. Pequeñísimo video, nada más, para muestra un botón. 5 bicicletas se llevaron a esos 3 sujetos. ¿Qué pasó? Acuerdo reparatorio con la víctima. Le cogieron, le devolvieron todo lo robado. Encima más había cosas que no se lograron recuperar. Le dijeron: tome un poquito más. Y entonces los delincuentes a la calle. ¿A qué? A seguir robando, pues. A seguir robando para pagarles a los abogados que les defendieron, para pagarles de pronto, no lo sé, tal vez cualquier persona puede lucubrar y decir: a alguien más tendrán que agradecer, ¿no? Yo digo, le agradecen a la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley en nuestro país, las instituciones pro reo le han hecho muchísimo mal. Y la ley debería proteger a la sociedad, a las personas de bien, y no a los delincuentes. Demasiadas prebendas, demasiadas rebajas, demasiados procesos abreviados que se han vuelto más bien en beneficios para el reo antes que en beneficios para la garantía y la seguridad ciudadana. Esto es lo que pasa ahora. Los robabicicletas que tanto daño causaron, que tantas personas amedrentaron, a las 5 de la mañana cuando salían a trabajar, les ponían los cuchillos en la garganta, les quitaban los celulares, les apuñalaban, les quitaban las bicicletas. Todos ellos están nuevamente libres en las calles. ¿Quién explica eso? Que lo explique la justicia, que lo explique la fiscalía, que lo expliquen los jueces, porque en realidad la policía hizo su trabajo, los llevó, los presentó, y ellos aprovechan de la ley para estar libres en la calle. Triste y doloroso lo que está sucediendo en nuestro país. Vean. Terrible, Jonathan, y de esto nada dicen los candidatos. Nada dicen los candidatos, y para eso mismo va a ser creado el espacio que estamos ya preparando desde la siguiente semana, donde solo el que se atreve estará con nosotros. Aquí no estamos con condescendencias, que sí, que no, que venga a contarme su vida, qué calzoncillo se pone, si es que tiene o no tiene amante. Eso no nos interesa. Cuando estas personas van a legislar, lo que nos interesa es que sean probas, en primer lugar, que no tengan tacha, en segundo lugar,
¿Y a qué me refiero con tacha? Hasta que paguen, pues, Jonathan, lo mínimo, las pensiones alimenticias a los guaguas. Luego llegan a ser asambleístas y ni siquiera han pagado. No han pagado impuestos. O quieren pagar menos. Es terrible. Ay, perdón. Es que no. Es que no escucho, es que no te escucho. Si es amigo mío, lo digo públicamente y me dio mucha pena verle que esté involucrado en eso porque en realidad no suena bien y no queda bien. Servirse de la ley para acceder a un beneficio destinado a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Eso es un problema ético y moral bastante grave. Y definitivamente eso es lo que la ciudadanía debe comenzar a reflexionar: por quién voy a votar, para qué voy a votar, porque ya merecemos algo mejor de lo que estamos viviendo. Hoy escuchaba, Jonathan, un discurso. Te prometo que yo siempre he sido seguidor, por ejemplo, de Gaitán en Colombia. ¡Qué discursos, pues, señor! Pero qué discursos, qué preparación. Pero acá, ñaño, ni siquiera saben lo que hablan. O sea, solo para felicitarse, yo les felicito. Cuando fue lo de la emergencia bancaria, y se pasan divagando, y yo que trabajo por el pueblo, yo que digo por el pueblo, nada que sea concreto. Ciudadanía, lo que dijo el doctor Tandazo, ya es tiempo de despertarse. O sea, si nos ven las caras de giles, ñaño, es porque nosotros lo permitimos. Y para eso será este programa que se viene, diálogos realmente frontales, anecdóticos, viscerales hasta cierto punto, pero es que en realidad la indignación provoca emociones, sensaciones que tenemos que aprender a convivir con ellas y a decirlas, para que las cosas de alguna manera empiecen a cambiar en el país. Refundar un país se necesita, pero para eso también necesitamos espacios donde se pueda decir las cosas como son. Veamos quiénes se atreven a estar ahí. Definitivamente, si se atreven, saben también a lo que se atienen. Jonathan Carrera, muy buenas noches, el periodista del pueblo. Descanse y el día de mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 18 horas y por supuesto a través de nuestras plataformas. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ustedes pueden seguirnos las 24 horas a través de nuestras páginas y además siempre el agradecimiento a Ecuador Inmediato y por supuesto a Riobamba al día. Suerte, buenas noches. Y Manalias, y Punchas, y Tutas, y Chichi, que el gran arquitecto del universo acompaña nuestros pasos. Chaguis Quito, Chaguis Ecuador, Chaguis Mundo. Hasta pronto, Mengatille. Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida,